Concilio 4 Mexicano año 1771 Libro 3 de las cosas que pertenecen a con acento los párrocos de los indios. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, puede tener errores gramaticales y ortográficos. 1. Los ministros de la Iglesia deben apartarse del vicio de la avaricia y aun según el apóstol de toda especie de ella, y así se abstendrán de pedir a con acento los indios cosa alguna más que los derechos y emolumentos que por arancel les están señalados, ni aunque sea con prelesto de comida, pues ésta solo la recibirán en los pueblos de visita en el día en que fuesen a con acento hacerlas, con tal que sea costumbre y el cara no pida como de justicia, pues se les pagan sus derechos de arancel en los pueblos de Dominica o de visita. No introducirá celebración de fiestas más que las mandadas por la Santa Madre Iglesia, y es de su obligación celebrar siempre que el pueblo tenga iglesia decente, competente número de familias y diste mucho de la cabecera, y a con acento los feligreses aplicará la doctrina cristiana y administrará los santos sacramentos habiendo pila bautismal con licencia de los obispos, no precisándoles a con acento que vayan a con acento enterrar los difuntos a con acento la cabecera o a con acento los bautismos en ella, pues por sí o por sus vicarios debe atender a con acento los anejos y darles todo el pasto espiritual, hacer las fiestas que se pidad en cada pueblo y no introducir por codicia otras pruebas. 2. Para que los párrocos no se hagan molestos a con acento los indios con gastos, mandamos que los párrocos en sus partidos o distritos que se gobiernen por arancel tengan caballerías y que éstas no pasen de 2 a con acento, no ser que la administración sea muy dilatada y penosos los caminos, y aun en este caso como también en el de que se gobiernen los curatos por la costumbre deberán alcanzar licencia del prelado para poder lenar más, y esto se debe entender también de los vicarios. 3. Los indios comúnmente son tímidos y pusilánimes, y por lo mismo deben los párrocos tratarles con mucho amor y cariño, sufriendo sus impertinencias, pues de alerrarles se sigue el que aborrezcan a con acento su pastor y huyan de concesarse con él, y para conseguir el fin de la enmienda de los culpados nunca los párrocos castigarán por sí a con acento los indios, sino que se valdrán de los fiscales y gobernadores de ellos para que los ejecuten, cuidando de que no se les castizue con exceso, sino como corresponde a con acento hijos. Y a con acento la corrección de padre, de lo contrario se exisperan y conciben horror a con acento sus párrocos. 4. A los indios se les debe asistir en la administración de sacramentos con tanto o mayor cuidado que a con acento otras castas, para hacerles suave el yugo de la ley evangélica y que formen buena idea de ella, y así los curas irán a con acento confesar y levar el viático a con acento los indios enfermos somos, y fuera a con acento los españoles más ricos, pues ellos son la suerte nuestra y que hemos de procurar coaservar para Dios. Los párrocos deben vivir junto a las iglesias para estar más pronto cuando les ame puiden de potener en su casa mujeres, y aun cuando les sea preciso han de ser parientas y a grado cercano sin sospecha, y las sirvientas van de pasar de 50 años pies, dice el Spiritus aplos uce soliquias y ceciderit non est qui subleveli iuem. Son muchos los pecados de la incontinencia que solo huyendo de mujeres se pueden vencer, y si por su miseria el párroco está cometiendo innumerables sacrilegios. Por esto nunea esté a puerta cerrada y sin testigos con mujeres algunas, ni oiga confesiones en su habitación, ni hueil ni haga casa ni enlos, sino en la iglesia, y cuando entrase en casa de los indios sea en compañía de otros ahí. Vi el modo de eslar bien querido y admitido un párroco es celebrar todos los días el saulo sacrificio, en los días de trabajo temprano y en los días de fiesta después de las pueve oír con agrado a todos, reprender sin aspereza los pecados o ellos no verir a con acento alguno en sus plálicas docatrinales, veís estar todos los días de fiesta al tiempo de ofertorio en estilo sencillo y útiles para la enseñanza de los fieles sin causarles molestia en la tardanza que se declara 2 será pasar de media hora. Visitar los presos en las cárceles, consolarles y dirigir sus almas, no mezclarse en competencias con jueces reales y hacerse cargo que la enemistad con estos perturba todo el orden de un pueblo, y los indios se atreven a con acento menospreciar a con acento su párroco y aún le niegan los debidos estipendios, visitar los enfermos de su parroquia y mostrarse en todo como un padre, pues Dios le ayudará y conservará en paz con sus feligreses. 7. Se ha experimentado que para enseñar a con acento los indios la doctrina cristiana es necesaria mucha paciencia en los párrocos y vicarios, porque se olvidan con facilidad de ella, y el único remedio son los maestros de escuela celosos que la enseñen en castellano, y los párrocos cuidarán de que todos la recen antes de la misa, especialmente los misterios que deben saber necesariamente para saliarse y preguntar y examinar a los niños y grandes con toda vigilancia. 8. Está declarado en repetidos concilios que en los curatos o doctrinas que administran los regulares deben no solo los curas y vicarios sino también los praías, guardiades y dimas religiosos que se mantienen con los emolumentos del curato y limosnas de los fieles cuidar de cumplir los decretos arriba referidos y estar muy prontos a con acento la administración de sacramentos, enseñanza de los fieles y utilidad y espiritual de eslos, y si el obispo advirtiere alguna falta amonestará a con acento los curas regulares verbalmente, y si no se enmendasen dará parte a con acento sus provinciales para que se remuevan. 9. Todo buen operario debe poner el mayor cuidado al tiempo de la cosecha para no perder el sudor de todo el año, y con mayor ley santos párrocos cuya cosecha espiritual es en Ike y tiempo pasoal en que se limpian las conciencias con la confesión y se les administra el pan de la vida eterna, y no siendo tolerable que los exámenes, confesiones y comuniones se hagan con aceleración y tropelía en los pueblos a con acento que van a hacerlos, manda este concilio que los teurras se detengan en ellos el tiempo necesario para examinar a con acento sus feligreses por sí mismos o sus vicarios en la doctrina cristiana, y oírles de confesión, darles la sagrada comunión y grabar a con acento los pueblos en uas de aquello que sea legítima y probada costumbre, y esto con moderación y sin dar lugar a con acento fieslas y conviles. El precepto de la comunión apoal se entiende ser con propiedad desde el domingo de Ramos hasta el Cuasimodo, más siendo impracticable en estas provincias por la extensión de los curalos, distancia de los pueblos, falta de instrucción de los indios y de otras castas en la doctrina cristiana al dar cumplimiento en este tiempo al precepto, y que es menor inconveniente y el anticiparle que posponerle, manda este concilio que empiece generalmente en esta provincial desde el principio de la Cuaresma según
Se vea practicado de inmemorial tiempo en muchos pueblos de estas provincias y por indulto en la otra América a con acento que se añade el ser tiempo más oportuno para disponerse para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Basta la dominica de Quasimodo y pasada esta practicarán lo que se les vea encargado en los capítulos antecedentes. 11. Los religiosos doctrinarios deben tener nombramiento del señor vicepatrono al que propondrán los prelados de las religiones 3 sujetos para cada doctrina y estos deben ser examinados y aprobados por el obispo a con acento fin de que el señor vicepatrono eliga uno y este acudirá con la real presentación al obispo para que le haga colación y canónica institución de la doctrina. 12. Los religiosos doctrineros presentados por el vicepatrono serán examinados por los obispos no solo en la suficiencia, sino también en la lengua de los indios y una vez examinados no podrá volver a con acento serlo a con acento no ser que se les pasó a con acento otra doctrina en que se hable distinta lengua o que haya demérilo en la suficiencia. 13. Para proponer los provinciales algún religioso para doctrina o administración de sacramentos se vea de dar primero noticia al vicepálcono y al prelado diocesano y a con acento uno y a con acento olro se han de manifestar las causas para la remoción de algún religioso doctrinero de la doctrina que ocupaba y sin esta circunstancia no pueden los provinciales hacer nunca presentación y de otros en lugar del removido. Además de esto es obligación de los prelados regulares el presentar religiosos para doctrinas de indios antes que salgan los que estaban para que los naturales no queden y sin pasto espiritual aun cuando vaya causas para remoción. 14. Los vicepatronos de común consentimiento con los obispos pueden pasar las doctrinas que ocupan las religiones en otras por justas causas con justa recompensación y si no consintieren los superiores regulares se dará aviso a con acento su majestad para que provea de remedio y cuando los obispos pidieren a con acento los superiores regulares algunos religiosos para doctrinas de indios o de otra casta se los darán luego sin poner excusa ni impedimento. 15. Los religiosos doctrineros están obligados a con acento residir en sus doctrinas y no ausentarse de ellas bajo de las mismas penas que están impuestas a con acento los clérigos seculares y sin dar paria a con acento los obispos no pueden poner otros y en AISI es vacante sube no pueda vivir uno solo sino que estén acompañados de 3 o 4 donde fuere posible. 16. En las doctrinas que no sean conventos fundados con licencia real no pueden nombrar los superiores regulares guardianes sino solo doctrineros y los que sean del orden de San Francisco por ser mendicantes llevarán los emolumentos por vía de limosna y no como estipendio y donde rindan lo suficiente para mantenerse sus personas y el cuyo divino no pedirán sínodo o estipendio. 17. Los obispos conforme al Santo Concilio de Trento y leves reales de estos reinos pueden y deben visitar las doctrinas y a con acento los religiosos que las ocupan y residenciarles en cuanto toca a con acento la administración de sacramentos más en cuanto a con acento excesos personales den parte a con acento sus prelados para que los remedien y si no lo ejecutaren los obispos lo harán según manda el Concilio de Trento ni para excusarse de la visila de los obispos en lo que toca a con acento doctrinas pueda intentarse el recurso de fuerza pues sirven las doctrinas non ex valo charitatis sino de justicia y obligación y deben guardar lo dispuesto en las constituciones sinodales y contribuir para los colegios seminarios en la forma que hacen los clérigos seculares y asimismo han de arreglarse a con acento los aranceles de su diócesis. 18. En los pueblos de indios donde hubiere curas clérigos no se permita residir religiosos ni fundar conventos sin a licencia de su majestad del vicepatrono y prelado diocesano previa información de que hay necesidad y posibilidad para dicha solución. 19. En las doctrinas de indios reducidos a con acento pueblos que rinden la suficiente manutención a con acento los religiosos según los aranceles de la diócesis o costumbres se mantendrá solo el número que sea necesario para que no esté en arbitrio de los prelados regulares erigirlas o calificarlas de conventos poniendo el número de 8 religiosos pues ya queda expresado no puede erigirse convento sin expresa licencia real del vicepatrono y prelado diocesano XX. El mérito mayor de las sagradas religiones o clero consiste en las misiones que llaman vivas o de su cambuchan de infieles en las que los misioneros deben tener las licencias correspondientes de los prelados diocesanos para confesar y administrar y procurar la mayor ventaja propagación de nuestra santa fe y reducción de los indios rebeldes a con acento la obediencia de nuestro soberano al rayéndoles con suavidad y amor paternal y procurando por todos medios el no hacerles duro el jugo de nuestra santa ley con imposiciones de derecho o introducción de costumbres que les sean gravosas antes bien ha de resplandecer en los religiosos clérigos misioneros el celo y pobreza apostólica y dedicarse a con acento este ministerio tan hallo los sujetos más idóneos de madura edad y de quienes no vaya sospecha que en la distancia y soledad se precipilen en vicios. Y es justo que los obispos diocesanos concedan a con acento los religiosos que está en misiones remotas de infieles y les deleguen parte de sus facultades las bastantes para dispensar en impedimentos ocultos de crimen de afinidad por cópula ilícita revalidar matrimonios y absolver de casos reservados y lo dimas que les parezca conveniente para la mayor expedición de las misiones pues es gran perjuicio dejar sin remedio a con acento los miserables feligreses en las parles remolas y exponer a con acento los misioneros a con acento que usen de otras facultades que son dudosas en el caso de haber algún recurso al obispo diocesano. Y los misioneros deben hacerse cargo que los obispos de su distrito han de saber lo que se adelanta en las misiones si se convierten muchos infieles y si se aumenta el fruto de la misión que es una equivalencia al ministerio parroquial y no una predicación pasajera por lo que maudamos que los obispos velen muy particularmente sobre el adelantamiento y provecho de las misiones vivas de infieles pues es un desconsuelo muy grande el que en lugar de ir avanzando la conquista espiritual de los indios se lloren perdidas las que se ganaron muchos años hace en las provincias del Nuevo México, Texas, Ostimuri y otras partes de la Nueva Vizcaya y para remediarlo do daño encarga este concilio a con acento los obispos que toman leísan de dichas misiones para promover su aumento en cuanto sea posible y pudiendo las visite para fomentarlas con su presencia y socorro espiritual y temporal.
23. La propagación del Evangelio y Cambuchan de los infieles. A con acento nuestra Santa Fe pertenece principalmente a con acento los obispos como sucesores de los apóstoles. A con acento quienes hizo Cristo pescadores de los hombres, por lo cual en aquellas diócesis de esta provincia en que hay misiones o redenciones de infieles deben ejercer su ministerio y celo apostólico en la nueva y tierna grey que se reduce al rebaño de Jesucristo, cuidando con paternal amor de su socorro espiritual y temporal, vigilándola personalmente y, cuando no lo puedan hacer por la distancia u honro justo impedimento, enviarán visitadores de buena vida, prudencia y temor de Dios sin ocasionar gastos. A con acento las misiones vivas que les informen con pureza y verdad los progresos de las misiones y las cosas que necesiten de remedio. Si los indios no pueden ser instruidos en la religión católica si primero no se las ongena. A con acento que sepan ser hombres y vivir como tales, porque la vida espiritual presupone la vida racional y política, y así los ministros que cuidan de su conversión deben persuadirles no con imperio violento y severo sino con amor palerno, el que dejen sus fieras y agrestes costumbres y vivan como hombres congregados en pueblos, que formen casas y las tengan con limpieza y aseo, de suerte que parezcan habitaciones de racionales y no chozas o pocilgas de animales inmundus, que tengan mesas para conger y camas para dormir en alto, que no anden desnudos ni entren inmundos sino aseados y limpios en la iglesia, y las mujeres cubierta la cabeza con algún velo según la institución del apóstol. XX suben y una cosa relardará más o impedirá del lodo la cambuchan de los infieles, que el ver anhelar por los bienes y frutos lensprales. A con acento los que solo deben ir. A con acento sembrar el grano del evangelio. A con acento FAIO de ganar almas para Jesucristo, por tanto, y teniendo presentes las bulas apostólicas y especialmente la del señor Clemente JX de 17 de junio de 1669, mandada publicar y guardar en la ley de Indias, prohibinos bajo la pena de excomunión mayor la laes en lentia y de las dimas contenidas en dicha bula. A con acento los misioneros de esta provincia que tienen a con acento su cargo los bienes o fondos de las misiones, el que por sí o por otros vendan, permuten o en otro modo enajenen con ningún pretexto, aunque sea el de necesidad o utilidad de la misión, uno de fabricar, adornar o proveer de ornamentos. A con acento sus iglesias, los ganados mayores ni menores, lanas, algadín, semilas ni otros cualesquiera frutos de dichas misiones, pues todos deben convertirse en alin en los de los indios, como que para este fin los van dado nuestros reyes católicos y se van conservado y aumentado con el trabajo personal de los mismos indios, y si los obispos por sí o por sus visitadores o vicarios supieren que los misioneros venden o disipan los frutos y ganados de las misiones y no los convierten en dar los competentes alimenlos. A con acento los indios o que comercian con ellos lomándoles las pieles de los animales que cazan para enviarlas. A con acento vender. A con acento otras partes darán cuenta a con acento su prelado para que los corrija y quite de la misión, y no haciéndolo lo ejecutará el obispo de acuerdo con el señor vicepatrono, poniendo la misión EP clérigos seculares o en regulares de otra religión. XXV y la palabra del Evangelio penetra el entendimiento del necesitado, si no se la recoinigna la maña del predicador con la misericordia, por lo cual para que los misioneros logren el fruto espiritual de los indios infieles deben darles con mano liberal los alimentos temporales, no teniéndoles para comer solamente maíz cocido o tostado, sino como Dios lo cría, procurando que las indias aprendan el modo tan fácil de beneficiarlo para veírse tortillas, dándoles asimismo carne en las misiones en que abundáis los ganados, persuadiéndoles que no la coman cruda y asistiéndoles en sus enfermedades con todos los socorros posibles, como verdaderos padres de familias que deben cuidar de dar a sus hijos una instrucción cristiana y política. 27. Los indios recién convertidos, por lo menos a con acento los 5 años de su reducción, deben ser instruidos y aficionados a con acento trabajar para sí, y será tiranía que se impida la reducción de otros si advierten que los tienen como esclavos trabajando siempre para la misión 1. Comunidad, por lo que mandamos que los misioneros procuren el que tengan bueyes propios con que siembren para el sustento de sus familias, y cuando no los tengan les prestarán algunos días los de la comunidad o misión, asignándoles tierras y aguas con que puedan beneficiar sus labores propias, pues son acreedores de justicia por el cuidado que ponen trabajando todo el año para la comunidad. 28. Aunque los indios deben ser enseñados a con acento vilar la lana y algadín y lejer las groseras lelas de que se visten, pero no con rigor, de suerte que se conviertan las misiones en obrajes, por lo cual mandamos que los misioneros no lengan en las misiones cárceles, cepos, grillos ni olras prisiones para obligar a con acento los indios a con acento trabajar, ni les castiguen con estas penas aunque por incapacidad no aprendan la doctrina cristiana, porque no le es decente al siervo de Dios ser riguroso, antes conviene que sea maestro pacífico y que, como dice el apóstol, corrija con modestia a los que contradicen la verdad. Six. Por cuanto las misiones y reducciones de los indios infieles se van fundado con los fondos que dan nuestros católicos reyes para comprar ganado con que trabajen y se mantengan los indios, y con los sínodos que asignan a con acento los misioneros para su sustento, y muchas veces acaece que por haber consumido los indios los ganados no tienen modo de sustituir y se queda el misionero solo en la misión percibiendo el sínodo sin trabajar en la cambuchan de los infieles, y mandamos que siempre que suceda este caso avisen luego a los obispos para que de acuerdo con el señor vicepatrono se tomen las providencias más oportunas. Besos. Porque puede acaecer que teniendo crecidos fondos las misiones solo se mantienen en ellas los indios pacíficos para la labor de los campos, o porque ya no hay en los montes inmediatos indios infieles que convertir, o porque aunque los haya no procuran atraerlos los misioneros ni convertirlos, contenlándose solamente con los indios antiguos que muchos años va se bautizaron, y aun sobrando anualmente muchos frulos a con acento es las misiones no dejan por esto los misioneros de percibir el sínodo, y siendo estos bienes propios de la comunidad de los indios y destinados para convertir y mantenerles convertidos y no para holros deslinos, mandamos que en las visitas vean los obispos y sus vigiladores los molivos, porque no se sustenta el número de indios que sufren los fondos de la misión, y provean de modo que se eviten los injustos gastos que veíben estas misiones la Real Hacienda is.
XXX y el misionero debe poner todo su cuidado en aprender al principio la lengua de los indios que tiene en la misión y enseñarles después la castellana porque el aray entra por el oído y el oído se hace por la palabra de Dios y si no se sabe decir esta en lengua y modo que lo entiendan será tan bárbaro para los indios como lo son los indios para él y la experiencia enseña que la causa de no adelantarse en la camburchando infieles aún después de muchos años de fundadas diversas misiones en diócesis de esta provincia y ese porque algunos misioneros no procuran aprender la lengua de los indios ni enseñarles la castellana como les está mandado por daíbares e leyes y cédulas reales contentándose con catequizarlos por intérpretes del que se sigue que después de bautizados se quedan sin el remedio del santo sacramento de la penitencia aunque caigan en muchos pecados y en el artículo de la muerte no pueden los confesores y por sí mismos exhortarles a con acento que se consiesen ni ayudarles a con acento bien morir sino por medio de intérprete. 32 de mudarse con frecuencia los misioneros se sigue el gravísimo inconveniente de que no se instruyan perfectamente en las lenguas y costumbres de los indios que no los tomen amor ni sean amados de ellos y que en lo espiritual y temporal padezcan graves detrimentos las misiones por cuya causa rogamos y encargamos a con acento los prelados de las religiones que para tan alto ministerio eligan los religiosos más provectos en virtud letras y celo de las almas y que sin urgente y grave causa no los muden. Basta que dejen otros tienen instruidos en la misión como ian para las doctrinas de los indios ya reducidos lo previene el santo arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo en su sínodo diocesano. 33 es indiscreto celo y temeraria piedad por no detener mucho tiempo a con acento los indios el bautismo es ponerles a con acento que manchen aunque sea malerialmente y con ignorancia la inmaculada ley de Jesueriso que en él profesan con las inmundas coslumbres de su genilidad y acaso con sus idolatrías por lo que mandamos que ningún ese misionero ni otro sacerdote pueda bautizar indio adulto sin que primero le consle estar suficientemente instruido en nuestra santa fe desnudo de los errores de la gentilidad y que crea prudentemente el misionero que no se volverá a con acento los montes ni se pasará a con acento otra misión a con acento ser nuevamente bautizado y asimismo no bautizarán a con acento sus viejos párvulos permitiéndoles que se los lleven consigo a con acento los montes donde jamás serán instruidos en los misterios y preceptos de nuestra santa religión ni vivirá siempre como gentiles. 34 por diversas bulas de los sumos pontífices especialmente por la del señor Benedicto XIV de 27 de enero de 1757 remitida a con acento los obispos de Isla América con real cédula para su observancia está declarado que los misioneros solo puedan dispensar los impedimentos del matrimonio pero que tienen privilegio apostólico con los neófilos y que por este nombre se entienden los indios y mestizos pero no los que tienen la cuarta u octava parle de indios que llaman cuarlerones y puchueles y que no pueden usar estas facultades en los lugares que no distan 2 diellas de los obispos o sus vicarios y que para ejecutarlo en las partes distanles y con los indios y mestizos ha de haber justa causa y concederse la dispensa sin recibir cosa alguna por ella maudamos a con acento los misioneros se arreglen en lodo a con acento los términos de dicha constitución apostólica. XXX los misioneros por bulas apostólicas no están exentos del todo de la risita ni de lo que pertenece a la administración de sacramentos o manejo de las misiones de su cargo de la jurisdicción de los diocesanos a cuyo distrito está cita la misión por lo que mandamos que para administrar día y a ellos los sacramentos hayan de tener las licencias del obispo diocesano y manifestar no solo los libros de la administración de sacramentos sino también los que pertenecen a los bienes o fundos de la misión para que se conozcan si van en aumento o disminución y el número de indios que podrán anualmente mantenerse con ellos y si sufragan para la guanulepción de los misioneros pues aunque dichos bienes están bajo el manejo de los misioneros BOU pertenecen a con acento estos ni a con acento los conventos de donde salieron los misioneros sino a con acento la comunidad de los indios y están destinados para que puedan sostenlarse con ellos y no se vean precisados a con acento retirarse a con acento los moldes para buscar el sustento.